fe y queremos entrar de lleno. Hebreos 11:1. Esta es nuestra octava parte. Gracias a nuestro equipo de oración. Gracias, muchachos, por este tiempo de oración. Y hoy es la octava parte de esta serie, Obedece tu fe. Por 2 meses hemos estado hablando acerca de esto. Y mi oración es de que podamos el día de hoy ser animados y equipados a perseguir una fe obediente, como lo hemos entendido. Y queremos regresar al lugar en donde comenzamos, Hebreos 11:1. Y dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Habla acerca de una convicción con una espera. Es lo que nos da la certeza, lo que nos da la seguridad de las cosas que no podemos ver. Y fue por su fe que la gente de antaño, de la primera parte de la historia de la palabra, es por su fe que todos ellos gozaron de una buena reputación. No fueron por sus hazañas, no los recordamos por sus buenas obras, sino que los recordamos por la manera como desafiaban la inseguridad, como desafiaban las cosas que no eran certeras con su fe. Y hablábamos de diferentes personajes que nos enseñan a entender cómo se vive una fe obediente. Y hoy queremos terminar con la historia de este hombre llamado Abraham. Nos brincamos al versículo 8, dice: fue por la fe que Abraham obedeció. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Obedeció. Y obedeció cuando Dios le hizo un llamado para que dejara su tierra, para que abandonara su gente conocida, su parentela. Y le hizo el llamado a que fuera a otra tierra que él le daría, hablando de Dios, que Dios le daría como una herencia. Y se fue sin saber a dónde iba. Eso es fe. Incluso cuando llegó al lugar que Dios le había prometido, la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí. Y vivió ahí por fe, porque vivía como extranjero. Vivía en carpas. Y lo mismo hicieron Isaac, lo mismo hicieron Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Versículo 10: Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Obedece tu fe, toma tu lugar. Continuamos con esta serie. Te decía, hoy terminamos esta serie, octava parte, y mi deseo es de que podamos entender cuál es la base de tu fe. Este tema de la fe yo creo que es muy extenso, muy profundo, pero en realidad es simple, es sencillo. ¿Cuál es la base de tu fe? Mi deseo es que tú puedas tener una fe firme, que no tengas fe en la fe, no que camines en una fe en tu experiencia de religión o en tu experiencia de iglesia, incluso que no sea una fe prestada, una fe heredada, sino que sea una fe propia, una fe que nace de una relación. Pero yo creo que todo ha partido alrededor de esta pregunta. Hemos estado hablando acerca de esto por ya bastantes semanas. Y mi deseo es que tú puedas tener la seguridad de entender cuál es el origen de tu fe. ¿Dónde nace tu fe? Muchas veces creemos que nuestra fe nace de un milagro y que nuestra fe nace de un evento. Pero si nuestra fe se mueve por el milagro que vimos, el día que dejemos de ver milagros, nuestra fe muere. Si nuestra fe se mueve por lo que sentimos, el día que dejemos de sentir, nuestra fe se termina. Entonces yo creo que hay algo mucho más profundo y algo mucho más duradero que una fe superficial, una fe prestada, una fe heredada. Hay una fe personal, es una fe relacional. Y cuando hablábamos acerca de esto, entendíamos, y si no has estado acá las últimas semanas, te animo que vayas y regreses y puedas escuchar los mensajes anteriores a esto. Son 7 partes anterior a esta, y hemos estado construyendo sobre lo que hemos estado escuchando. ¿Sabes qué me gusta hacer a mí? Porque yo sé que no siempre tenemos el tiempo completo para escuchar o ver tantas cosas, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Me encanta cómo la plataforma de YouTube tiene una función donde puedes acelerar la velocidad en la que ves o escuchas algo. ¿Sí lo sabían? Los podcasts y todo eso. Y puedes verlo. Yo casi todo lo escucho, y siempre se acerca mi esposo y me pregunta: ¿qué estás escuchando? ¿Por qué hablan tan raro? No, es que lo tengo acelerado, ¿no? Para poder abarcar un poquito más en el tiempo.
Entonces puedes hacer eso. A lo mejor no me quieres escuchar por 40, 50 minutos. Bueno, aceléralo y nada más lo escuchas 30. ¿Verdad? 20. Y luego se te van a quedar 5 de los 20 que escuchaste, es que en realidad eran 50, entonces ya no supiste, dices, mejor. No, no es cierto. Pero bueno, queremos que vayas porque estamos construyendo sobre lo que hemos venido hablando. Y comenzábamos por, si no has estado aquí las últimas semanas, quiero hacer una recapitulación de lo que hemos hablado, porque yo creo que es importante. Vamos a cerrar esta serie, yo creo que es importante tener esta fe firme, esta base sólida. Y comenzábamos con entender que tu fe, como te decía, no nace de los eventos o los milagros. Tu fe nace de una respuesta a una invitación. Es una invitación que Jesús hizo y lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. La invitación es, sígueme. Esa es la invitación, sígueme. Y vemos cómo hizo esta invitación con Mateo, la hizo con Pedro, la hizo con Juan. Esta invitación la hizo con Santiago. Esta invitación la hizo incluso con Natanael, un hombre que era justo, un hombre que sabía cómo vivir su vida de acuerdo a la ley de Dios. Lo hizo con Tomás, incluso lo hizo con Judas, aquel hombre que él sabía que un día lo traicionaría. Jesús lo hizo también con personas como aquella mujer que conocemos como la mujer adúltera, una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, donde Jesús tuvo un acercamiento con un hombre llamado Zaqueo también, y la invitación es, ven, necesito ir a tu casa. Ni siquiera le llevó al templo para que pudiera él pagar todas las deudas, sino que la invitación siempre fue, sígueme, sígueme. Jesús no vino con la intención de venir a señalar, con la intención de venir a condenar, con la intención de venir a juzgar. Y yo creo que ese es el problema por el cual muchas personas con temor o con miedo se acercan a Dios o se acercan a Dios, a la Biblia, a la fe, con el temor de ser condenados por nuestra falla, por nuestro error, por nuestro pecado. Y sabes, para Jesús el terreno al pie de la cruz es a nivel para todos. Nadie llega con más puntos que alguien más. Todos llegamos al pie de la cruz en puntos rojos. Todos llegamos al pie de la cruz al mismo nivel. No importa si yo tengo 40 años en la iglesia o tú tienes 40 minutos en la iglesia, al pie de la cruz somos todos iguales. Somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y Jesús sabía eso. Y Jesús no vino al mundo para tener la razón, como lo hacían los fariseos y los maestros de la ley. Jesús vino a esta tierra no para tener la razón, sino que Jesús vino para hacer una invitación. Esa era la invitación, sígueme. Una invitación en donde Él quería venir a demostrar que es un Dios relacional, es un Dios cercano. Jesús vino a esta tierra para hacer una invitación. Y hasta el día de hoy eso es lo que sigue siendo, una invitación para ti, una invitación para mí. Es una invitación en donde tú das un pequeño paso hacia un Salvador que te ama, hacia un Salvador que se interesa en tu futuro. Y la invitación es a dar un solo pequeño paso en su dirección y seguirle. Fue algo que hizo con cada una de estas personas que tuvieron este encuentro con Él. Sígueme, sígueme, sígueme. Y eso era lo que entendíamos. Conocer a Dios es fácil. El primer paso es seguir. Porque cuando tú comienzas a seguirle, comienzas a caminar más de cerca y comienzas a escuchar lo que Él dice, y no solamente escuchar lo que Él dice, sino ver lo que Él hace, y te das cuenta que Él realmente cumple lo que promete, a diferencia de nosotros. Y eso te lleva a un creer. Seguir siempre te lleva a un creer. La invitación es, sígueme. Quizás para algunos de ustedes el motivo por el cual llegaste a la iglesia o a un lugar como este, quizás no aquí pero a otro lugar, el motivo por el cual llegaste fue por una invitación. Y había barreras, había obstáculos, y tú a lo mejor no querías atender a la invitación porque creías que te ibas a encontrar con algo distinto, pero era necesario aceptar la invitación para poder decidir por ti mismo si ibas a creer o no. Y eso es lo que sucede en nuestra relación personal con Dios a través de Jesús. Es recibir la invitación, decidir actuar en respuesta a la invitación, y es dar un pequeño paso en su dirección. Seguir. Y ese es el comienzo de tu fe. Tu fe nace
cuando tú le dices sí a Jesús y comienzas a seguirle a Él. Tu fe no nace cuando te atreviste a creerle por cosas increíblemente grandes. Ahí no nació tu fe. Tu fe nació cuando le dijiste sí a Jesús y comenzaste a dar pasos en su fe. Y esto es lo que sucede. Cuando tú le sigues y estás de cerca, comienzas a creerle. Cuando tú le crees a Dios, te resulta mucho más fácil obedecer. Esa es la meta. La meta de tu fe es que seas obediente a tu fe. Obediente a lo que has venido a creer. No se puede ser obediente a algo que no crees. No se puede ser obediente a algo que no has considerado. No se puede ser obediente a algo que no lo has determinado que es para ti. Es por eso que Dios, nuestro creador, aquel que nos conoce, sabe que toda relación funciona de esa manera: es seguir, creer, para después obedecer. Y sabes lo que me he encontrado yo, que en muchas ocasiones las organizaciones de fe o religiosas se trata acerca de primero cumple con los requisitos y cumple con las reglas para que puedas creer y después puedes seguir junto con nosotros. Si cambias lo suficiente, entonces puedes ser parte, ¿no? Pero no es acerca de eso. Jesús lo mostró una y otra vez. Jesús mismo, cuando se acercó un hombre religioso llamado Nicodemo en las altas horas de la noche, por miedo a ser juzgado, por miedo a ser condenado por su grupo religioso, se acercó con Jesús cuando era ya oscuro y le dice: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer? Le preguntaba a un hombre que había estado en la iglesia y en el templo todo el tiempo, conocía la ley, mejor que tú, mejor que yo, conocía lo que se tenía que hacer para agradar a Dios, y aún así sabía que algo le faltaba. Y Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Yo ya soy un hombre grande, un hombre viejo. ¿Cómo puedo de nuevo entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Y Jesús le habla acerca de aceptar algo que Dios ofreció. Y Él hace esta tremenda declaración que para nosotros como cristianos es el ancla de nuestra fe, pero también es la bandera de nuestra fe. Y la decimos con tanto gusto porque es una verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó, no pidió nada a cambio, esperando que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Pero nos perdemos de lo que dice Juan 3:17, justo enseguida después de Juan 3:16. Jesús mismo hablando y diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo pueda ser salvo por Él. Y hay quienes deciden, y más adelante continúa, y versículo 18 en adelante, y continúa Jesús diciendo: pero hay quienes no reciben la salvación porque no reciben la aceptación, porque amaron sus obras de maldad más que la luz. Amaron las tinieblas más que la luz. Esta es una ilustración para que esto conecte mejor. Estos chicos de producción son tremendos, de veras. Qué bárbaros, o sea, ni lo planeamos y fíjate cómo. Y el asunto es esto: seguir siempre te va a llevar a creer, y creer, ya está bueno, ya te lleva a obedecer tu fe. ¿Por qué te digo esto? Es importante, Visión. Porque esto es mucho más que una religión. Eso es mucho más que cumplir con requisitos o participar a una organización. Esto es un asunto de relación. Y la relación comienza cuando Jesús te hace la invitación y te dice: sígueme, sígueme. Es lo que sucede cuando tú tienes confianza en alguien, es porque le has seguido. Y cuando le has seguido, has visto, has escuchado y comienzas a darte cuenta que esa persona cumple. Y cuando cumple, entonces obedeces. Porque si te pide, uno como padre le pide al hijo: haz la tarea. Ay, las órdenes no, a nadie nos gusta, ¿no? A nadie nos gusta que nos digan qué hacer. Y cuando tú le dices a tu hijo y le dices: haz la tarea, no es como que: ay, qué padre, estaba diciendo que me pidieras que hiciera la tarea. Tengo 8 horas en la escuela y tenía un gran deseo de hacer la tarea, gracias, ¿no? Nadie, se resistes. Pero luego uno viene y le da la promesa, ¿no? Ándale, haz la tarea y te llevo y te prometo que. Entonces, cuando tú vienes a tener esa relación y cuando Dios pide algo de ti y que tú sabes que Él está pidiendo eso, algo de ti, no te estoy hablando de un checklist que cumplir, te estoy hablando acerca de que Él te pide y te invita a perdonar, cuando tú sabes que el perdón es lo más difícil que te toca hacer a ti, porque recibiste un abuso,
porque alguien te traicionó, porque alguien te dio la espalda, porque quizás sucedió lo inesperado y te resulta tan difícil extender el perdón, y tú sabes que Dios está pidiendo que camines este camino del perdón, porque el final, al otro lado del perdón, está tu libertad. Y tú sabes que Dios pide eso de ti, pero te resulta tan difícil obedecer porque no has creído, y no has creído porque no lo has seguido. Seguir siempre te lleva a creer, y creer te lleva a obedecer. De que Él te dice: sal de esa relación, entra a esa relación, cierra ese círculo, abre ese círculo, habla lo que tienes que hablar. Y a veces nos resulta difícil obedecer. Y el problema no es que no creamos que Dios existe, sino que no creemos en Dios. Seguir, creer, y la meta es ser obediente a tu fe. Y esto es lo que sucede. Recuerda que te estoy dando un repaso, A lo mejor dices tú: eso lo he escuchado. Claro, te lo he estado hablando por últimas semanas, pero hoy te estoy preparando para la prueba, porque vas a salir de aquí y tu fe va a ser probada. Y quiero que tengas las respuestas a la prueba. Recuerdo cuando era maestro, ahí en la preparatoria en Roma, y era maestro, y cuando venían los exámenes les hacías un repaso antes de los exámenes, y medio les daba las respuestas sin que supieran, ¿verdad? Porque querías que todos pasaran. Y a veces cuando no hacía repaso, ahora sí estaban todos los estudiantes bien atentos: y no va a haber repaso, sir, no va a haber repaso. ¿No estudiaron o qué? Sí, pero pues nos ayudas y nos ayuda a repasar. Bueno, te estoy dando un repaso porque vas a salir y la prueba va a estar allá afuera, pero tú vas a tener las respuestas. Aquí nace la fe. La fe nace de una revelación que Dios trae a tu vida. Nadie se acerca a Dios porque es bueno. Nadie se acerca a Dios porque reconoce su maldad. Él es quien pone en nosotros tanto el deseo, y el deseo de hacer como el querer como el hacer. De Él viene la salvación. Él es quien nos mostró algo que era necesario que fuera revelado a nosotros. Y esto es lo que sucede. Cuando tú le sigues a Él, Él te revela algo acerca de ti. Y la fe comienza a creer lo que Dios te ha revelado, y Él te revela algo acerca de ti, y luego después Él te promete algo, y Él te habla hacia tu futuro. Y la fe confía en lo que Dios te ha prometido. La fe cree lo que Dios te ha revelado, pero confía en lo que Él te ha prometido. Y cuando tú te acercas a Él, tal como sucedió con aquella mujer que nosotros le conocemos en la iglesia como la mujer samaritana. Era una mujer que en pleno mediodía, en pleno desierto, estaba en una noria sacando agua, y no estaba ahí por gusto, estaba ahí por vergüenza, porque no quería ser señalada. ¿Cuál era su vergüenza, Joel? Su vergüenza de ser señalada, su vergüenza de ser de alguna manera juzgada, la llevaba a estar en los lugares más desiertos y en los lugares más áridos, en los lugares de mayor calor. Y Jesús sabía que tenía que tener un encuentro con esta mujer para hacerle la invitación a seguirle. Pero lo primero que Jesús tenía que hacer era hacerle una revelación. Y se acerca y le dice: ¿me das agua de beber? Había judíos y había samaritanos, no se llevaban entre sí porque se consideraban inmundos, se consideraban impuros. Los judíos veían a los samaritanos como algo inferior. Y la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua de beber? Los judíos y los samaritanos no se llevan. ¿Qué está pasando aquí? Y Jesús le dice, quizás tú conoces la historia: si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías que te diera agua de beber, y esta agua que yo te voy a dar nunca más tendrás sed. Y eso se me hace tan relevante porque no sé si aquí en la cultura sea la misma expresión, pero en inglés hay una expresión que habla acerca de estar sediento, y gira alrededor de la sexualidad, gira alrededor de la aprobación, estar sediento por todas estas cosas que la cultura actual ofrecen. Y fíjate, eso no es nada nuevo. Le dice a la mujer: tú has estado sedienta toda tu vida y has estado buscando por todos los lugares equivocados, y frente a ti está el agua viva y no lo puedes reconocer. ¿Por qué no lo podía reconocer? Porque había algo que no le permitía ver la verdad. ¿Y sabes qué es lo que no le permitía ver la verdad? Lo que le faltaba que fuera revelado acerca de ello. Y eso es lo que sucede en esta relación de fe. Dios primero te revela algo acerca de ti para que puedas conocer algo acerca de Él. Y le dice: ok, ¿dónde está tu esposo? Pues no tengo esposo. Ah, es cierto, no tienes esposo, has tenido 5, y con quien ahora estás no es tu esposo. Bien has dicho.
Pero no se lo estaba diciendo con el afán de condenar o juzgar, o con el afán de apuntar, o con el afán de decirle, ya ves, tenía la razón. Lo que Jesús quería era que algo fuera revelado en ella, acerca de ella, que las vendas de sus ojos fueran quitadas para que pudiera ver algo. Y Dios primero, en esta relación de fe, te revela algo acerca de ti, porque es necesario que algo se revele en ti para que puedas creer algo acerca de Él. Algo que conoces, vienes a conocer después de esta revelación. Y Jesús le fue y le dijo y le habló sus verdades, pero la mujer no se sintió ofendida, sino que aceptó el amor de Jesús. Y Dios lo primero que hace es que te revela tu condición para que conozcas su amor sin condición. Si tú llegas a los pies de Jesús creyendo que tienes suficiente fe, pero llegas escondiendo cosas que para ti son vergonzosas y crees, mientras Dios no se dé cuenta de esto, Él me seguirá aceptando. Es tan importante para Dios revelarte todo aquello para que tú entiendas, yo conozco todo acerca de ti y aún así quiero que conozcas mi amor incondicional. Y Dios se revela algo acerca de ti para que puedas conocer algo acerca de Él. Y cuando tú conoces algo acerca de Él, enseguida, inmediatamente después de eso, Dios te revela algo acerca de Él para que puedas conocer algo acerca de ti. Que quien te está extendiendo el amor incondicional, quien te está extendiendo su aprobación, incluso cuando no hay nada aprobable en nosotros, lo que Él está haciendo es que Dios te revela algo acerca de Él. Te revela que Él y solo Él tiene un poder redentor. Y antes no lo sabías. Y es por eso que no nos acercábamos. Pero es necesario seguir para poder creer y después obedecer. Y Dios te revela su poder redentor para que puedas conocer tu posición. Y que ahora no eres lo que te fue revelado, lo que antes eras. Ahora eres hijo, y por cuanto eres hijo, eres heredero y estás sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo, gustando de toda bendición espiritual, como lo dice Pablo. Pero es tan necesario que Dios te revele algo acerca de ti para que conozcas algo acerca de Él. Y ya que conoces algo acerca de Él, se te abren los ojos y la revelación de que su poder redentor es lo único que tú necesitas para cambiar tu posición. Pasas de mendigo a ser heredero. De mendigo. Pasas de mendigo a ser heredero. Pasas de ser una persona que vive en un estado de que no eres hijo y te conviertes en hijo. Se quedaron pensando, ¿verdad? ¿Qué dijo? Ni le entendí. No, sí lo dije y se me salió. ¿Quieren que les diga cuál es la diferencia entre un mendigo y un mendigo? El mendigo es el que no le da nada al mendigo. Esa es la diferencia. Pero cuando tu posición cambia, cuando Dios te revela, ustedes no me permiten concentrarme. Nomás por eso se hizo el mensaje 30 minutos más largo, nomás por eso. Cuando tú entiendes que tu posición ha cambiado, y cuando tú entiendes que estás sentado a la mesa, no más tienes que andar escondiéndote en los desiertos y en el calor del día para esconder tu vergüenza. Sabes que la luz que lo alumbra todo te revela tu posición, quién tú ahora eres en Cristo. Y eso es tan importante. Y eso es lo que tienes que comenzar a escuchar. Y es lo que veíamos a Abel. Nos escuchamos acerca de Abel. La fe obediente escucha a Dios, y eso lo llevó a ofrecer su mejor sacrificio. Y su fe obediente sigue hablándonos el día de hoy, porque una fe obediente no puede ser silenciada. Eso es lo que nos enseñó acerca de Enoc. Unas cuantas generaciones después, Enoc, en medio de una generación que caminaba en maldad, que caminaba con tanto estando apartado de Dios, Enoc decidió vivir una vida recta en medio de tanta maldad, y Enoc caminó con Dios. Por 365 años caminó con Dios, porque estar caminando con Dios es lo mejor. Estar habitando en su presencia es la garantía de que tus mejores días siempre están por venir. Caminar con Dios te garantiza que no importa cuántos obstáculos estén en el camino, lo que tiene la garantía es que Dios siempre te está esperando en el lugar de tu milagro. Caminar con Dios es resultado de una fe obediente. Y la semana pasada escuchamos acerca de Noé,
porque cuántos nos regocijamos cuando escuchamos las promesas de Dios, que Dios es por ti, no importa cuántos se levanten en tu contra, Él está a tu favor, y eso hay un gran regocijo y alegría en nuestra vida. Y la fe obediente te permite regocijarte en sus promesas, pero también te hace temer sus advertencias. Y por la fe obediente Noé temió a Dios, porque la fe obediente teme a Dios. Y ahora fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y se fuera a otra tierra que él no conocía, que abandonara todo lo conocido, todo lo que era seguro para él, y se fue sin saber a dónde iba. Se fue sin dirección, porque esa es la fe. La fe confía en sus promesas. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por... ¿Qué significa eso? Que vivió ahí por fe. De que sus circunstancias no reflejaban sus palabras. Requería de fe para seguir creyendo. Requería de fe para seguir confiando. Y vivió en ese lugar por fe. Y eso es lo que Dios te ha invitado. Vamos en esta dirección. Y comienzas a dar pasos y parece que el lugar no se ve nada como Dios te lo prometió. Es que a Dios no le interesa tanto cambiar tus circunstancias. Lo que le interesa es atravesar las circunstancias contigo, porque es en el proceso donde eres refinado, es en el proceso donde eres afirmado, es en el proceso donde eres aprobado. Es la fe obediente la que te permite creer y avanzar aun cuando parece que no estás avanzando. Y eso fue lo que sucedió con Abraham. Por la fe, Abraham llegó al lugar prometido y no se parecía nada como la promesa, y por eso, por fe, siguió viviendo ahí como extranjero. ¿Qué significa eso? Que Abraham sabía que él no pertenecía en ese lugar, pero ese es el lugar en donde Dios lo tenía. Y vivía como extranjero, vivía en carpas, y sus hijos y sus nietos les tocó vivir lo mismo, creyendo en una promesa que les tocaba heredar. Y Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, porque Abraham sabía que no era llegar a un lugar, era llegar a el lugar que Él te ha prometido. No era acerca de llegar a un lugar, era acerca de llegar a el lugar de su promesa. Es esta eternidad con Él, esta ciudad que está diseñada y construida por Dios. Y al terminar esta serie, la fe obediente escucha a Dios, camina con Dios. La fe obediente le teme a Dios. La fe obediente confía y espera en Dios. Y eso es lo que Abraham nos enseña. La fe obediente se ve modelada de esta manera. Es una fe que confía y que espera en Dios. Algunos de ustedes argumentarían: no, pues claro, pues Abraham seguramente lo había hecho todo bien. Seguramente Abraham no tenía ninguna dificultad. Seguramente Abraham todo lo había hecho bien, que no había vergüenza delante de Dios. Por eso es que Dios lo escogió. Y tanto la vida de Abraham como de tantos otros personajes en la historia son personajes que no había nada digno en ellos, sino que aquel que lo llamó los hizo dignos. Y Josué nos cuenta la historia de Abraham y de sus antepasados. Josué nos cuenta que Abraham, junto con sus familias y sus antepasados, Josué le contó la historia al pueblo de Israel. Si no conoces la historia de Israel, y yo creo que todos han escuchado acerca de Israel hoy en día, con lo que está sucediendo en el Medio Oriente, esta disputa por este terreno, es algo que se remonta hasta la antigüedad. Es por eso que yo creo en la palabra. La palabra no es solamente un libro de fe, es un documento histórico que es validado por la historia, que esto es algo que sucedió. Es la historia de Dios redimiendo la humanidad. Es la historia de Dios trayendo nuevos comienzos a la humanidad. Y todos necesitamos una historia redentora. Y esa es la historia de Abraham. Una historia que iba a ser redimida. Qué bonitas son las historias de redención. Mi esposa y yo veíamos este fin de semana una historia de una escuela que fue redimida. Una escuela, de hecho, nos llama la atención porque está cerca aquí en la región. Una escuela en Matamoros, está en la pantalla grande. Y es una escuela que fue redimida por
el trabajo de un maestro y cómo destacaron alumnos, y qué bonita es la historia, y uno sale de ahí inspirado. Pero lo que les tocó atravesar a cada uno de estos alumnos, a cada uno de estos maestros, a cada una de las personas que tuvieron que vivir el quebranto del pecado, el quebranto de todo lo que se vive en una sociedad que está alejada de Dios, no es nada bonito. Pero la historia de redención es una historia hermosa. Todas las historias de redención son inspiradoras. La semana pasada andábamos ahí en la tienda de Walmart ya por la noche. Era ya tarde, ya iban a ser, yo creo, 10:30, 10:45. Y nos topamos con unos amigos. Y venían bien arregladitos, bien aperfumaditos, bien peinaditos. Y nosotros andamos todos fachositos. Pues ya era noche, ¿qué esperas, no? No puede andar uno guapo todo el tiempo. Y nos topamos, ¿qué onda? ¿Cómo están? No, pues bien. Oye, pues, les tocó fiesta. Sí, de hecho venimos de la fiesta de papá y mamá, les tocó renovar votos, etcétera. Ay, qué padre, ¿no? Dijo, lo más emocionante es que mi abuelo anda bien emocionado porque no le tocó estar en la boda de papá. Nos cuenta un poquito la historia. Dice, es una familia disfuncional. Dice, pero ahora, dice, le tocó involucrarse. Aquí andaba bien emocionado. Y nos contó la historia realmente muy inspiradora, cómo movió ahí el círculo completo de su familia. Muy inspiradora. Y era lo que le decía, qué hermosas son las historias de redención. Cuando se redime una relación, cuando se redime una historia, cuando hay la oportunidad de comenzar de nuevo. Qué hermosas son las historias de redención, le digo. Qué padre la contamos nosotros aquí. Pero qué difícil haber sido para tu papá vivirla. Qué difícil haber sido para tu abuelo tener que atravesarlo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y nos llama a vivir una fe obediente para redimir nuestra historia. Y al cerrar esta serie no hay mejor manera que aterrizarlo de esta manera y hacerte entender. Dios te llama a vivir en una obediente fe porque Él está interesado en tu futuro y Él quiere redimir tu historia. Esa es la historia de Abraham. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor Dios de Israel. De Abraham nació la nación de Israel. De Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, y de Jacob, que le fue cambiado a nombre por Israel, nacieron los 12 hijos de Israel, que ahora se convierten en las 12 tribus de Israel. De ahí nace la nación de Israel. Es un dato histórico muy interesante. Y Josué, hablando al pueblo, les dice, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates. Estaban en el lugar donde Dios se encontró con Abraham y rindieron culto a otros dioses. Así se encontró Dios a Abraham, pero no postrado ante él. Estaba postrado ante otros dioses. Imagínate a Abraham frente a una lomita de piedras con a lo mejor algunas figuras hechas por sus propias manos de otros dioses a los cuales adoraban él y sus antepasados. Y ahí es donde encontró Dios al padre de la fe, postrado ante otros dioses. No hay nada que esté fuera del alcance de su redención. No hay nada que esté fuera del alcance de los nuevos comienzos que Él quiere traer, no nada más a tu vida y a tu esposa y a tu familia, a tus hijos. Hoy tú puedes tomar una decisión que afectará generaciones completas. Hoy tú podrás tomar una decisión que traerá bendición generacional por derecho y por decreto a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones, por una decisión que tomas, no cuando tú haces algo bueno, sino cuando Él hace acto de presencia en medio de tu adoración a otros dioses. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y quizás no nos hemos formado otros dioses con nuestras manos y en piedras, pero hemos hecho de la religión nuestro Dios. Hemos hecho de nuestro trabajo nuestro Dios. Hemos hecho de nuestra familia nuestro Dios. Hemos hecho de nuestras posesiones nuestro Dios. Escucha esto. Hemos hecho de nuestro orgullo nuestro Dios porque no nos postramos ante nadie. Y al otro lado de tu obediente fe está un nuevo comienzo. Y ahí es donde Dios hizo acto de presencia con Abraham. Y el libro de Hechos nos confirma esa historia. Lucas lo cuenta, dice que Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres,
Escúchenme, nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, en este lugar de incredulidad y de idolatría, antes de que él se estableciera en un lugar a donde él lo había llamado. Las hermosas historias de redención son de inspiración para todos. Pero Dios no está interesado tanto en el resultado como en el proceso. Te digo eso, Visión, porque te amo con todo mi corazón. Y no quiero que tu fe se disminuya cuando te enfrentes ante diversas pruebas. Porque podemos tener la certeza, como lo dice su palabra, que no hay nada, ninguna aflicción del tiempo presente que pueda manifestarse de una manera que va a opacar la gloria futura que va a manifestarse en todos aquellos que le creen. Tu fe obediente demanda de paciencia, porque Dios está más interesado en el proceso que en el destino. Y Abraham se dio cuenta de eso. No es ir a un lugar, es llegar a el lugar de su presencia, el lugar en donde Él lo llena todo. Y tu fe obediente demanda de paciencia, porque hay cosas que aún no conocemos, hay cosas que aún no hemos visto, pero es ahí donde tu fe te ayuda a atravesar, creyendo lo que Dios te ha revelado, pero a la vez confiando en lo que Él te ha prometido. Y lo que Dios le prometió a Abraham es que había una ciudad que estaba fincada en un terreno inconmovible y no hecho por manos humanas, sino por las mismas manos de Dios Todopoderoso. Y así es como Él ha formado tu futuro. Tu futuro no se ve afectado por tu pasado. Lo que afecta a tu futuro es tu fe obediente. Y vas a ser probado. Es por eso que quiero que te lleves estas preguntas. Al terminar esto, ¿qué significa para ti una vida de fe y obediencia a Jesús? ¿Qué significa? Nada más tú puedes contestar eso, porque tu jornada de fe es distinta a la mía. Escuchaba algo esta mañana, recordaba esta mañana algo que había escuchado anteriormente, y lo escuchaba esta mañana. Dice, no juzgues tus decisiones pasadas con la revelación del tiempo presente. Y se va a requerir de vivir con fe hacia lo que está hacia el frente, pero no juzgues lo que has hecho en el pasado con la revelación que Dios está trayendo a tu presente. Él está trayendo algo a tu presente porque está interesado en tu futuro. Deja tu pasado atrás. Decídelo. Deja tu pasado atrás. ¿Qué significa para ti una vida de fe y obediencia a Jesús? ¿En qué consistirá? ¿Cuáles son las decisiones que vas a tener que tomar? Y eso también, ¿cuánto te va a costar? Porque la fe obediente es sacrificial. La fe obediente te va a costar. Pero al otro lado de lo que nosotros estamos pagando está una recompensa enorme. Dios nunca se queda con nada. Y estas preguntas quizás podrás estar de acuerdo conmigo. Ninguno de nosotros lo sabemos. Si alguien nos hubiera contado lo que nos iba a costar el llamado de Dios a nuestra vida, seguramente hubiéramos dicho, no, gracias. ¿En qué consiste? ¿Qué costará? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es a dónde estamos siendo llamados. Y el futuro de las próximas generaciones, de tu familia, de nuestra ciudad, de nuestra amada ciudad, está al otro lado de nuestra obediencia. Te amo, Visión, con todo mi corazón. Realmente oro para que puedas entender la importancia de tener este fundamento firme en tu fe. Que no sea una fe basada en emociones, que no sea una fe en la fe, una fe en la religión, una fe en tu iglesia, una fe en el hermano o en tu padre o en tu madre, que sea una fe basada en la decisión de decirle sí, te sigo a ti. Y quizás nunca has tomado esa decisión. Ese es el momento para hacerlo. Quizás ese es tu mejor sí que vas a dar en tu vida, de que Dios te dice, ¿estás dispuesto a seguirme?
Si tú le dices, sí, quiero seguirte, Él te va a mostrar tu condición y te va a hacer ver de que eres un pecador en necesidad de un Salvador. Y cuando tú reconoces eso en tu corazón y lo confiesas con tu boca, Pablo nos dice, es entonces que llega el día de tu salvación. Y quizás ese es el día para ti, que hay algo que ha resonado contigo y dices, Señor, he pecado y lo reconozco, pero también creo que tu Hijo no solo murió en la cruz, sino que se levantó entre los muertos para ofrecerme una vida eterna. Y queremos ayudarte a decirle sí a Jesús. De hecho, queremos orar todos junto contigo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es algo tan sencillo como esto. Si lo crees, repítelo junto con nosotros. Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio, que es perfecto y completo para cubrir toda mi maldad y todo mi pecado. Reconozco que he pecado y que mi pecado me ha alejado de ti, pero ahora creo que tu muerte en la cruz me da salvación y tu resurrección me da vida eterna. Padre, recíbeme como uno de tus hijos y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora te sigo a ti por el resto de mis días. Si tú has hecho esa decisión y le has dicho sí a Jesús, bienvenido a la familia de Dios. Este es tu mejor día. Terminamos este tiempo adorando a Dios, sabiendo que cuando lo hemos buscado, Él nos ha encontrado, Él nos ha respondido. Y es con esa convicción que podemos cantar esta tarde.